me recordó, pero a mí se me olvidó, estaba desconectado. Buscando las llaves, la verdad, no he encontrado las llaves, pero ya aparecerán. A veces se pierden las llaves, a veces se pierde el celular, a veces se pierden las gafas. ¿Ustedes saben el cuento de la viejita que le perdieron las gafas? Una viejita cristiana, le perdieron las gafas y 2 años después las encontró en la Biblia. A más de uno le pasa eso. Dígale un cosito que está al lado, dígale, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Bueno, vamos a hablar hoy del fruto. Hay 3 cosas sin las cuales es imposible vivir una vida cristiana. La sangre, vimos de ella hace 20 días, hace 15 días, hace 8 días vimos la fe y vamos a ver el fruto. La sangre nos abre la puerta y todo esto lo estoy dando para volver a Moisés. Vamos a volver a Moisés, porque Moisés quedó entrando a Faraón. Apenas pasó lo primero, ¿no? Que Moisés tiene que vencer el imperio y tiene que salir de ahí, como dice el libro, pero era necesario orquestar todo esto para entender los símbolos. La sangre, la fe y el fruto, que es necesario y fundamental. La Biblia no escatima uno y otro lugar donde nos habla de lo que debe producir la presencia de nuestras vidas. No escatima, ahí todos lugares. Y es más, dedica el apóstol Pablo ahí en la carta a los Gálatas, que vamos a leer ese pasaje hoy, a hacer un paralelo entre la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro deseo de hacer el mal. Si no tuviéramos ese deseo dentro de nosotros, pues no sería tan fácil pecar. Es más fácil pecar que portarnos bien, porque hay un deseo interno. 3 enemigos son los enemigos del cristiano: el mundo, este sistema de cosas que está diseñado para vendernos el pecado como algo sabroso, delicioso, que nos cuenta de todo lo que disfrutaremos, pero no del costo que pasará, la cuenta que pasará, la depresión, la angustia, etcétera, que llegará, la vida vacía, vana, superficial, que creará, no lo cuenta. El mundo, el enemigo mismo, Satanás, que orquesta todo para llevar cautiva a las personas en su propia debilidad humana. Eso fue lo que usó, incluso cuando prendió ese primer deseo en la primera pareja, en la mujer de manera específica, cuando la sedujo a través de ese fruto prohibido y ella vio que era codiciable para adquirir sabiduría. Se veía bueno, delicioso y codiciable para adquirir sabiduría. Y en esa condición ellos entonces, empezando por la mujer, fueron seducidos a tomar de ese fruto, a comer de ese fruto y a separarse entonces de la voluntad de Dios. Por lo tanto, eso es lo que usa el enemigo, nuestra debilidad, la carne se llama, ese deseo pecaminoso está en nosotros. Así que el apóstol Pablo toma en la carta a los Gálatas, la primera de sus epístolas. Si no lo sabía, es la primera. Vamos a ir enseñando algunas cosas hasta que lleguemos a ir formando un instituto bíblico. Viene más adelante. Y vamos a dar algunas enseñanzas, unas por video, otras personales, etcétera. Por lo menos bases fundamentales, teológicas y doctrinales que son necesarios tenerlas. El viernes terminamos lo que es el ADN Rey de Reyes, que son básicamente lo que estamos constituidos. Vamos a hacer, la fecha la doy dentro de 8 días, antes que termine este mes, un espacio poco más acelerado para los líderes que no alcanzaron a entrar, de las 3 sesiones. Entonces ya lo estaré avisando. Ahí también hay doctrina básica de lo que creemos, de lo que predicamos y de cómo vivir esa vida en plenitud. Los Gálatas es una de las provincias conquistadas por los romanos, creada por ellos en Galacia, y de ellas, esa provincia básicamente estuvo por mucho tiempo en manos de los herederos de como estuvo el mundo occidental conocido hasta que el Imperio Romano se levantó en los herederos de Alejandro Magno. Alejandro Magno deja un imperio constituido, por eso lo vamos a encontrar en la historia. Vamos a encontrar a Alejandro y los vestigios de él, lo vamos a encontrar, aunque era griego, lo vamos a encontrar en Egipto. Vamos a encontrar desde la ciudad de Alejandría, en la desembocadura del Nilo,
y luego vamos a ver su influencia alrededor de él. En esa ciudad de Alejandría había la biblioteca de Alejandría, uno de los sitios que fue destruido también por las guerras, pero era una de las maravillas del mundo antiguo. Vamos a encontrar los Seleucidas, habían quedado al mando de lo que hoy después sería Galacia, cuando los romanos entraron y dividieron la región precisamente para que no pudieran volverse a unir y levantarse contra ellos. Eso fue lo que hicieron. Y ahí crearon la Gálatas, a la cual llega, a la parte que llega el apóstol, porque él llega a la parte más oriental. Y nos va a contar algo frente a los Gálatas. Nos va a contar que los Gálatas, vamos a ir viendo lo que nos va a contar de ellos. Firmes en la libertad. Por ahí arranca él a decirles esto. En este capítulo, vamos a ir al capítulo 5, ¿no? Ya ha pasado los primeros capítulos. Es una carta corta que se le sugiero léala en su casa. Hoy que salga con Gálatas, vaya a los capítulos que no vamos a cubrir. Pero ahí está. Él viene y se para y les dice lo siguiente. ¿Qué les dice? Estad pues firmes en la libertad. Voy a pedirle a la tía Marta que lea eso. Gracias, pastor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, aquí hay una realidad con la que Pablo, en aquel momento, al extender el evangelio, tendría que, y los diferentes discípulos del Señor tendrían que enfrentar, que era que el cristianismo no se había apartado del todo del judaísmo. Y por lo tanto, muchos de los elementos que vendrían a juzgar sobre los judíos repercutían sobre la iglesia, sobre los cristianos. Después, los romanos, que tienen una cercanía con el emperador desde el rabino de Roma, logran hacer una diferencia, y toda la persecución que venía sobre los judíos termina cayendo solo en los cristianos por 300, casi 400 años. Pero aquí hay una realidad que él tiene que enfrentar. Pablo y todas las epístolas, todo el Nuevo Testamento fue escrito antes del año 70, por eso no hay referencia a la destrucción de Jerusalén. De Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Lo único que hoy ve uno es el vestigio del muro occidental en el muro de los lamentos, y eso fue cavado porque eso estaba todo tapado. Ellos compraron aproximadamente 600 metros. Destruyeron las casas cuando llegaron los judíos a 1800, finales de 1700, casi 2000 años estuvieron por fuera. Los emperadores, primero Tito, hijo de Vespasiano, pero después Trajano y después los otros emperadores prohibieron que los judíos volvieran a esa tierra y se establecieran. Entonces estuvieron casi 2000 años. Por eso ahora que llegan, entonces está establecida lo que ellos llaman Palestina, pero Palestina no es una palabra ni siquiera de los palestinos, porque ni siquiera la P existe en el árabe, y por lo tanto era una palabra que los judíos le pusieron, que quiere decir básicamente invasor, porque viene de los filisteos, de ahí viene. Ese es un origen real, histórico. Ese es el tema de la historia, por eso la historia hay que ir y verla. Ahora hay una serie de elementos, y por eso ellos discuten. Nosotros estábamos aquí cuando ustedes llegaron. Claro, porque ellos llegaron hace menos de 200 años. Regresaron, quiero decir. Todos esos años anteriores, ellos tuvieron muchos años antes, miles de años. Por eso están las muestras todavía ahí. Ahí está las muestras de lo que fue el reinado de Salomón y de David y cada una de estas cosas. Pero y esto es real, y esto hay que decirlo así, pero la afrenta a Cristo, su muerte determinó, como ellos dirían, porque Poncio Pilato se lavó las manos. ¿Se acuerdan de se lava las manos? Y les dijo que esta sangre no está en mis manos, que esta sangre caiga sobre ustedes, le dijo. Y los evangelios nos cuentan que ellos dijeron, ¿qué dijeron? Que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Las palabras a veces se suenan fáciles de decir. Y ahí vino, del año 70 hasta casi 1800, estuvieron fuera de esa tierra y destruyeron su gran templo.
No era el original, no, eso había pasado en el periodo intestamentario. Bueno, había sido reconstruido antes de eso, incluso por Nabucodonosor, fue el primer templo destruido. Y tiene toda otra historia, pero habían construido el segundo templo y después Herodes el Grande le hace una ampliación al templo que reconstruiría Zorobabel en el tiempo de Esdras, hace una ampliación y le junta la fortaleza de Antonia, una fortaleza militar romana. Por lo tanto, el procónsul romano tenía posibilidad de entrar al patio judío en 2 segundos. Por eso apenas había un alboroto, llegaban, porque era una región muy rebelde. Y por eso en el año 70 Tito no aguantó más la rebeldía. Su padre Vespasiano se había abstenido, pero cuando él llegó a ser todos eran generales, la mayoría de los que llegaron a ser emperadores habían sido generales. Cuando él llega, él decide acabar con eso. Y ahí está el cobro de lo que había pasado tristemente en esa decisión. Pero bueno, ahora lo que él está hablando, entonces todo esto fue escrito antes del año 70, porque no hay una sola mención en el Nuevo Testamento de lo que ocurrió. Y esto nos da a nosotros la certeza de que Jesús es real, porque muchas de las obras en la antigüedad que se sostienen como reales hoy, los escritos de Platón acerca de Aristóteles acerca de Platón, y muchos de esos otros escritos fueron escritos muchísimos años después. Muchos de los relatos heroicos de Roma, de Julio César, fueron escritos muchos años después de que habían ocurrido, 200 años, algo así. El Evangelio fue escrito ahí, casi con los hechos ocurridos. No pasaron 3, 4 años, ya había salido el primer Evangelio en Mateo y Marcos, incluso, aunque dicen que es el Evangelio de Pedro. Como quiera sea, Juan de pronto es el último, pero como quiera sea, esto lo que ocurría en ese mundo antes del año 70. Antes del año 70 los apóstoles han muerto. Juan es el único que probablemente quede por allá en Patmos, que dice que vivió hasta el año 100, no se tiene mucha certeza, pero Pablo y ellos han muerto. Pablo está escribiéndole aquí. Y Pablo encuentra algo que tiene que luchar, que se llama la circuncisión. ¿Que se llama la qué? Porque la circuncisión es una práctica judía a la cual él mismo había sido circuncidado, pero al entrar en Cristo, por la revelación del Espíritu Santo, él dice: no es necesario físicamente pasar por ahí. No es necesario. Es más, si la circuncisión es solo física, ¿qué dice ahí? De nada os aprovechará Cristo. Porque el problema era ese, se quedan en eso, se quedan pegados. Es que yo estoy circuncidado, es que yo soy de la circuncisión, yo soy de los... ¿Y qué te sirvió? Y si eso lo extrapolamos a la iglesia, cuando uno dice: es que yo soy cristiano, de verdad lo eres, porque tener el nombre es fácil. Vivir en consecuencia al nombre es la invitación del Señor. Ahora que veníamos en el carro hacia acá con el pastor Fernando, Dios traía a mi memoria varios de los héroes que hemos tenido nosotros, gente que tuvo toda la disposición de dar la pelea una y otra vez. Y recordaba, por ejemplo, en estos días que estaba leyendo un poco de Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial. Esa frase famosa que hoy la repetimos viene en uno de sus discursos: porque yo solamente podré ofrecerles sangre, sudor y lágrimas. Ese es de él. Cuando han quedado solos porque Europa entera ha caído y los alemanes amenazan con invadirlos. No han podido por el mar porque la Gran Bretaña son los reyes del mar y se han detenido, pero la Fuerza Aérea los ha bombardeado una y otra vez. Sus ciudades están destruidas, sus sitios están acabados. Levanta algo Churchill que se llamará después los Jardines de la Victoria, donde invita a la gente, porque todos los hombres están en el frente de batalla. Hay que sembrar o vamos a morir de hambre. Siembre en una matera, siembre en una tapa de Coca-Cola, siembre donde sea, pero siembre. Eso fue manejado porque cuando pasa la guerra, entonces dejaron de sembrar, pero mientras el campo daba el fruto, hubo una hambruna brutal,
Pero el hecho es que les dice, cuando ya están a punto de invadir, les dijo: señores, lo único que yo les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Y les digo: vamos a ser invadidos, pero no vamos a rendir. Los vamos a combatir en la playa, en la calle, en la plaza, en la puerta, en la cocina, en el baño, pero nunca nos rendiremos. Esa actitud es Jesús en la cruz. Jesús tuvo que ir a Getsemaní, tuvo que botar gotas de sangre, tuvo que llorar, pero cuando se levantó dijo: ¿dónde está la cruz? Yo la tomo y voy de frente. No le eludió, no se quitó, no buscó una manera. Si esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. A esto fuimos llamados. Y déjeme decirle, déle ese aplauso al Señor. Esa es la esencia del cristianismo. El cristianismo ahora nos tocó suave. Nosotros venimos sin mayor dificultad, con puertas abiertas, y predicamos un evangelio. Hay lugares donde hablan, entran las fuerzas del Estado, y mínimo les hacen una requisa unas 5 o 6 veces en el culto. ¿Quién tiene un culto con 5 o 6 veces siendo requisado? Como mínimo. De ahí para allá, o los persiguen. Hace poco escuchamos que en Irán volaron con una bomba una de las iglesias antiguas de ellos, cristiana. En Siria. Escuchamos que en Nigeria mataron no sé cuántos cristianos no hace mucho. Hay gente que está siendo perseguido por cristianos, no por otra cosa. Y el cristiano en términos generales es esto que hacemos nosotros: no hacer el mal a nadie, procurar vivir mejor, predicar una palabra de cómo ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor vecino. Pero en un mundo caído donde vivimos, eso le arde. El enemigo no quiere que nosotros podamos vivir, y ahí es donde tenemos que levantarnos. Debemos ser rebelde a la rebeldía con que el enemigo nos quiere rebeldizar, que nos quiere apartar de Dios, llevándonos en nuestra debilidad interior, nuestro deseo a ser encadenados por nuestro pecado, ofreciéndonos libertad. Toma la decisión que quieras, bebe, fuma, corre, date placer, la vida es muy corta. La frase que no pone debajo: la vida es muy corta, desperdíciala, porque eso es en realidad. Porque cuando te levantas de todo eso que has disfrutado, que cualquiera puede hacerlo, que es la forma más fácil, que no te ha costado nada, en realidad te costó todo. Estás corroído por dentro. Las relaciones fundamentales se han destruido. Las relaciones sentimentales están acabadas. Tu corazón está endurecido. Te has llenado cada día más. Te has engrosado. Y no ha quedado nada de ti. Estás sumergido en la maldad. La iglesia debe clamar por aquellos que no le conocen, o aquellos que se han apartado, o aquellos que han caído. Nuestra obligación es orar por ellos noche y día, que les alumbre Cristo. ¿Que les qué? Como lo hizo una vez con nosotros. Yo no podría juzgarlo. Yo me devuelvo en mi película y yo era un pecador sin arrepentimiento, irremisible, y me ufanaba de mi pecado. Por eso no me extraña cuando: ay, no, el pastor puede que predique. No, pero yo en cambio yo vivo mi vida como que tranquilo. Yo estuve ahí, yo caminé por ahí, para al final un día cualquiera levantarme en un vacío existencial, en ese momento teniéndolo todo: plata, pinta. Yo vivía en Bogotá, mi papá pagaba, yo vivía en un apartamento solo en Bogotá, y detrás de la Javeriana, yo, muchacho sin problema. Dios tenía para mí una vida muchísimo mejor. ¿Una vida qué? Aunque habría de costar sangre, sudor y lágrimas, pero era muchísimo mejor. Hoy en día veo lo que vale la pena y lo aprecio desde su valor. Y claro, cuando veo este mundo perdido, lo único que hago es anunciar el evangelio. Entonces, aquí está diciendo: no se dejen, en otras palabras, capturar por lo religioso. Lo religioso
de nada sirve. ¿Lo religioso qué? Todo símbolo no sirve en realidad si no hay un contexto real en el fondo del corazón. Y la circuncisión se ha vuelto un símbolo. Él mismo había pasado por ahí. Fariseo, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a la iglesia, perseguidor de la iglesia, levantado, formado a los pies de Gamaliel, etcétera. Todo tenía Pablo de donde gloriarse, como él mismo lo dice. Pero sigamos, porque se nos va a ir el tiempo. Léalo conmigo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Usted se mete bajo la ley de Moisés, toda la ley de Moisés debe guardarla. ¿Cuánto es toda la ley de Moisés? 614 mandamientos, ¿no? Los 10 es un resumen. 614 a la manera de vestir, a la manera de caminar, a la manera de lo que va a comer, a la manera de todo. Usted ser circuncida, dice Pablo, la ley entera es obligada ahora para usted. Aquí está el 4, léalo conmigo, 1, 2 y 3. De Cristo os desligasteis, rompiste ligaduras, los que por la ley que os justificáis, ¿de la qué? De la gracia habéis caído. Y ese es uno de los problemas con el judaizantismo de este tiempo. Porque lo judaizante, lo judío nos llama la atención. Claro, nos llama la atención y suena bonito y todo, pero cuidado que usted quede atrapado en eso. Porque he visto gente atrapada en eso. Gente que voltea a decir que la palabra Jesús quiere decir hijo de Zeus. Eso dicen. Y dan una explicación y todo. No, resulta que se lo voy a poner así de clarito. Si usted va a escuchar la historia de una sola fuente, ya está mal. Si va a escuchar la historia de qué, ya está mal. Cuando nosotros venimos al Evangelio tenemos 4 fuentes distintas, los 4 evangelistas que nos cuentan acerca de Jesús, pero por fuera tenemos gente que no siguió a Jesús, que fue contrario a él, pero que históricamente tuvieron que hablar de lo que había sucedido en el tiempo de Poncio Pilato y lo que había pasado. Tenemos a Flavio Josefo en el siglo I, contando en las guerras de los judíos y en todo lo que pasaron los judíos, qué había ocurrido, quiénes eran los discípulos de Jesús. Tenemos a Suetonio, que decía: la sangre de los judíos de los cristianos parece semilla, porque donde quiera que cae, crece más cristianos. Entre más los persiguen, más se reproducen. Plinio el joven, los historiadores del todos mencionan, o sea, Jesús es real. ¿Jesús es qué? Históricamente, filosóficamente, teológicamente, espiritualmente. Ahora, por eso hay que acercarse y buscarla, y libros hay muchos. ¿Qué le recomendaría yo? Le recomendaría, por ejemplo, a un hombre llamado Lee Strobel, que lleva un libro que se llama, y creo que hay una película que se llama El Caso Jesús. Lee Strobel era un cronista de uno de los diarios más importantes en Chicago, el Chicago Tribune. Su mujer conoce a Jesucristo y se vuelve cristiana, así que él decide demostrar la falsedad de Cristo y del Evangelio y termina convertido a Cristo, porque decidió investigar las fuentes. ¿Porque decidió qué? Vivimos en un mundo en el cual el enemigo, así de sencillo es, para tenerte ciego, te mete muchas ideas acerca de algo por diferente gente, pero no te lleva a la fuente. ¿Pero no te lleva a la qué? Y casi que te dice: no perdas el tiempo, que va a estar tu vida, porque te quiere tener embrutecido. Ese es el enemigo que tenemos nosotros. Cuando usted rompe eso y dice: no, Camille, yo voy a mirar cómo es, usted empieza a ver que ve, ajá, a mí me habían dicho otra cosa, yo no sabía que esto era así. Eso nos pasó a nosotros, los que hoy podemos conocer la Escritura. Yo conocía acerca de Cristo, yo había escuchado lo que otros decían de Él, pues yo no lo había conocido. Y con lo que otros decían, yo tenía más que argumentos para rechazarlo. Imagínense. ¿Cuántos se quieren quedar con el chisme de la esquina y no comprobar? ¿Cuántos? Tristemente es el mundo que vivimos. Denle un consejito que está al lado, dígale: vamos a la fuente, dígale.
No traguemos entero. Esa es la realidad. Por eso el cristianismo es todo lo contrario que no usar el cerebro. Es todo lo contrario. Es decir, camine e investiguemos, camine, veamos, a ver qué pasa aquí. No hay en ningún lugar donde la Biblia y el cristianismo diga, no, deje eso así. No hay ningún lugar. Las religiones sí. Las religiones sí. Con 16 años y bastante rebelde, mi mamá me llevaba a misa y yo dije, yo le voy a levantar la mano a este cura, yo necesito algunas preguntas. No haga eso, mijo, ¿cómo le ocurre? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. No, eso no es el cristianismo. Usted aquí puede averiguar, y más ahora que usted tiene el internet, más ahora que usted tiene las bases de datos más grandes, y más ahora que usted tiene Chat, GPT, Grok, no sé qué, el que sea, y aquí para allá. Y muchos de ellos gratis. Y usted se mete y le pregunta, y usted lo dice, dígamelo en tono de mariachi, se lo dicen cantando y como quiera. O sea, hoy no hay disculpa. Hoy lo que tiene que haber es una intencionalidad. No voy a tragar entero. ¿No voy a qué? No importa el tema, no voy a tragar entero. Si es así, pues así es, punto. ¿Por qué nos da temor la verdad? ¿Por qué le daba temor la verdad? Le voy a contar esta historia rápidamente. Dios mío, creo que vamos a tener que extender esto un poco más allá. ¿Le cuento esta historia o seguimos? La Martica dice que cuente la historia, Martica. Martica, deje que la gente opine. ¿Cuántos dicen que le cuente la historia? Le voy a hablar de un hombre, pero un poco no, usted no va a contar. Le voy a hablar de un hombre que se llamaba Paul Edwin Finkenbinder Angenzinski. ¿Cómo se llamaba? Le voy a poner fácil, se llamaba el hermano Pablo. ¿Cómo se llamaba? El hermano Pablo. Un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo. Tal vez uno de los evangelistas más brutales, norteamericano evangelista en Latinoamérica. El único gringo que yo he conocido en mi vida, ya partió con el Señor, que hablaba inglés y español sin acento. Más fluido y mejor que yo, en el español, en el inglés obviamente. Él arrancaba en inglés una frase y podía seguir en español perfecto. El único que yo he conocido que hizo ese esfuerzo tan brutal. Y fue un gran evangelista, eso fue. En la radio primero, y cuando entró a la televisión, dio el salto a la televisión, y en esa época era todo en vivo, no tenía forma de grabar, y se inventó una vaina, y hacía cosas con tal de que la gente llegara al evangelio. Un día, después de una manifestación, años 60, todo el comunismo y toda la cortina de hierro estaba levantando, y los ideólogos empezaban a rondar por ahí, y un hombre le hace una pregunta: dígame cómo hace su evangelio para poner un plato de sopa en la mesa de un pobre. Es la pregunta típica del comunista, del socialista. ¿Cuántos quieren saber la respuesta o seguimos con otra cosa? El hermano Pablo voltea y dice: estamos en Latinoamérica, hagamos de cuenta que hay un hombre que se llama Juan. ¿Cuántos Juanes hay en Latinoamérica? ¿Cuántos Juanes hay aquí? Juan es uno de los nombres más comunes en Latinoamérica. Y digamos que Juan es un hombre borracho. ¿Cuántos Juanes borrachos hay en Latinoamérica? ¿Qué cantidad de Juanes borrachos? Y digamos que Juan borracho, un día en medio de sus tragos y por ahí pasó por una iglesia y algo tocó su corazón. Alguien lo invitó y se sentó. A pesar de la borrachera, algo le fue quedando y su corazón empezó a ser tocado. Y él se sintió de manera distinta y empezó a entender que había sido un mal padre, un mal esposo, y había sido un despilfarrador de las oportunidades que tenía. Que esos niños que lo esperaban en casa no eran su carga, eran su responsabilidad. Y Juan borracho, con unos cuantos días que estuvo yendo a la iglesia, empezó a cambiar y empezó a llegar a su casa más temprano, y el dinero no se quedaba en las cantinas ni en los burdeles, sino que había un plato de sopa ahora en la mesa de ellos, gracias al evangelio de Jesucristo. Así que él voltea y le dice al entrevistador: dígame, ¿cuál es su excusa entonces para no recibir a Jesucristo?
Y el otro voltea y dice, tengo demasiados compromisos políticos y sociales. No puedo tomar esa decisión. Eso es la circuncisión. Eso es la religión. Eso es lo que Pablo tuvo que combatir. Por eso Pablo fue perseguido. Por eso Jesús fue crucificado. Porque empezó a romper con la luz las tinieblas que se había creado. Se crea en toda sociedad y en los diferentes montes que se levantan. Centros de poder, de maquinaciones, de mafias, de corrupción. La religión no es una excepción. Por eso lo importante de la religión es solo tener un compromiso con el Todopoderoso y no con los hombres. Una y otra vez. No predicamos para la multitud, no predicamos por la multitud, no predicamos para ganar adeptos, predicamos para que el reino de los cielos sea extendido y predicamos para que los que no conocen le puedan conocer y para que cuando llegue el momento puedan tocar la puerta de la entrada al cielo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Predicamos por salvación, por vida, por transformación. Predicamos la verdad, duélale al que le duela. Así tiene que ser. El resto no tiene un asidero. Somos pecadores salvos por gracia. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros caminó con Jesús de la mano cuando estuvo aquí. Caminamos con Él en el Espíritu. Cuando entramos en oración. Y es lo que Pablo está invitando ahora. Señores, ustedes caminen con Él. No se dejen desviar. La ley terminará por asfixiarlos y les dará todo menos la libertad a la cual fuiste llamado en Jesús. Así que leamos rápidamente, vamos. ¿Punto qué? Número 2. ¿Qué dice? La fe que obra por el amor. Vamos a leerlo rápidamente. Nos quedan 6 minuticos, gloria a Dios. Gálatas 5 del 1 al 26. Aquí está, vamos pues. Pues nosotros por el Espíritu, anímese iglesia y lea conmigo lo que está en la pantalla, por favor, 1, 2 y 3. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. O sea, no es hacer o no hacer, es creer. Dígale un cosito lo que está al lado. No es hacer o no hacer, es creer. Creer en lo que Él hizo por nosotros, que era imposible para nosotros. ¿Qué es el símbolo de la circuncisión? Para entrar rápidamente. ¿Cuántos saben qué es la circuncisión? Es tomar el prepucio del pene del varón nacido en el octavo día y cortar la parte que sobra. ¿Cuál es en lo espiritual? Apartar la carne y dejar el resto del cuerpo en sacrificio al Señor. Pero la carne, todo esto siempre va a señalar a Cristo. Por eso está diciendo, esta carne que usted apartaba como sacrificio, porque hay sangre, porque hay dolor, porque necesita recuperación. Esto es un símbolo de esa cruz. Y en esa cruz Él ya pagó. Por lo tanto, no es lo que usted haga aquí, es lo que Él hizo allá. Y si usted cree en lo que hizo allá, usted no necesita circuncidarse, porque usted ha sido justificado por Cristo en la cruz por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle ese aplauso al Señor. Es pues la salvación por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso no es cuánto hiciste, cuánto di, cuánto adoré a los pobres, cuánto construí, cuánto hice. Señor, tengo asegurado el cielo. No sos vos, no hay forma. Por eso la puerta está abierta para todo el que cree. Tenga o no tenga, nadie puede seducirlo, nadie puede torcerle el brazo, nadie puede decirle, mira, a mí llévame mejor y te lleve. No hay forma. Así que sigamos. La fe que obra por el amor es un tema de amor, es un tema de que Él me amó y yo acepto su amor, soy justificado. Pero mire lo que le dice a los Gálatas. Voy a invitar aquí a la profesora. Vaya, profe.
Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Sí, el idioma de la Reina Valera. Muchas gracias, mi profe Blanca Nidia. El español de la lengua valera se quedan unas palabras que ya no usamos. Persuasión. ¿Cuánto usan persuasión? Oiga, pero esa persuasión suya conmigo, hay que rescatarla, hay que rescatar el idioma. Persuadido estoy de eso, dice el apóstol Pablo. Estoy absolutamente convencido. Persuadido, estoy convencido. Esa persuasión que dice, no procede del que lo llama. O sea, ese tema que les enredó el corazón y que ahora usted está diciendo, es que no, miren, va a tocar irse a circuncidar. Dice, no, y les dice, ustedes corrían bien. Yo lo vi, yo les prediqué el evangelio, lo vi arrancar, iban bien. ¿Y cuál es la pregunta que lea conmigo? ¿Quién os estorbó? ¿Para qué? No, esa es la verdad. Eso es cuando se atraviesa una religión. Usted corre bien, siempre van a aparecer. Ve, vení, pero ahí qué tal cosa. No, pero tal otra. Pero vení, pero por acá. Y vos ya haces esto. Ve, y en tu iglesia hacen tal cosa. Ve, y tal cosa. Yo nunca decir al que está al lado diga, no es lo que hacemos, es en quien creemos. No es nuestra fuerza, es su poder. No fue nuestras obras, fue su sangre en aquella cruz que nos ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Punto. Ve, allá ayunan, allá oran. ¿Cuánto ayunan? Uy, la gente siempre está sacando cada cosa. Lo cual está bien, digamos, de algo aprovecha, pero no es la esencia. Como el otro día vi una página que decidí no seguirla. De un señor que se dedica a criticar todos los ministerios que quiere alguna fama. A cantantes, pastores, músicos. Y hay gente que se le pega a eso. Uy, sí, no, ya no, que va a seguir eso. Y no sé si tiene razón o no, pero igual no fuimos llamados a criticar. ¿No fuimos llamados a qué? ¿A qué fuimos llamados? A amar, a obedecer, a perdonar y a orar si es que el otro está mal. No a criticar y a, uno creía que, mira la que anda, Me encanta un video que vi ayer, se lo compartió un pastor en los Estados Unidos. Me dijo, gracias, mi hermano. Rich, ¿cómo se llamaba él? Bueno, era uno de los famosos cantantes cristianos en los Estados Unidos. Rich Dylan, después sabré qué Rich era, me acordaré. Y hay un videito muy bonito, él murió en el 97, pero hay un videito que encontré ayer, se lo mandé, y decía sencillamente esto, decía, muchos de ustedes vienen en un concierto, muchos de ustedes vienen a seguirnos a nosotros los músicos cristianos. Pero déjeme decirle, yo los conozco a muchos de ellos de cerca y no tenemos tanto como lo que parece ser que tenemos. Nosotros somos entretenimiento. Y qué bueno que compren nuestros discos y asistan a nuestros conciertos. Pero si usted de verdad quiere ser cuidado y crecer, vaya a la iglesia. Esos tipos de verdad cuidan de usted. Y lo mejor es que no tienen que pagar un ticket para entrar. Y se lo mandé a él. Y hay gente que es absolutamente sincera y clara. Los negocios, la fama, la religión se terminan volviendo algo tan fuerte y poderoso que después tratar de quitarle los elementos se te cae el armazón. Entonces siguen con eso, siguen con ese tema. Vení, ¿por qué? Si no es, no es. No, pero es que esto jala multitud de romerías, esto trae plata, ¿y qué? Por eso muchas veces predicar la verdad, pero por eso yo procuro predicarle de la Biblia. ¿Procuro predicarle qué? Y no cosas que a mí me ocurren cosas bonitas a veces, pues yo no. ¿Qué le voy a predicar de eso? Sigamos rápidamente. Un poco de levadura. Esta la conocemos todos, ¿cierto? Leamos. 1, 2 y 3. Un poco de levadura, ¿qué?
leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará ¿qué? La sentencia, quien quiera que sea. Él se está levantando contra los judaizantes. Ellos se han ido levantando y han dicho: ese Cristo no, usted tiene que cumplir toda la ley, y están anulando la obra de Cristo en la cruz. Entonces Pablo es un defensor del Evangelio, es un defensor de la fe que trae verdadera libertad, que no es por obras. 2000 años ha corrido el Evangelio trayendo libertad en naciones, en vidas, en personas, no por obras. Y por eso él se levanta y dice: y quien quiera que sea, porque él sabe que por ahí pasaron, no le va a llegar el condenado, el que sea. Sigamos. Léalo conmigo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué qué? Padezco persecución todavía. En tal caso se ha quitado el qué. Léalo una vez más. En tal caso se ha quitado qué. Este ha sido el tropezadero de las religiones siempre. ¿Cuál ha sido el tropezadero? La cruz, el sacrificio de Jesús. Esto, porque eso ya no es humano. Entonces dice: si yo lo predico, ¿por qué me critican? ¿Por qué me persiguen? Porque a Pablo lo perseguían. Sabemos cómo termina, que él termina yendo a Jerusalén y le toca meterse entre los romanos y después pedir ver al César, porque lo iban a matar, y quedar preso hasta ser llevado a Roma. Todo por predicar a Cristo y por predicar la cruz. Todavía la cruz en muchos lugares genera este escozor, porque la cruz es la única que trae libertad. Es la única que trae ¿qué? Y vivimos en un mundo donde hay un príncipe, que es el príncipe de las tinieblas. Jesús dijo: el enemigo, Satanás, el príncipe de este mundo, no quiere la cruz, porque la cruz lo deja sin poder. Porque la cruz lo deja sin ¿qué? Para manipularte la vida. Cuando vives por la fe ya no tiene poder en tu vida el enemigo. Sigamos. Y entonces dice: ojalá se mutilasen. Qué pena, se me quedó la última frasecita del anterior. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice él. Ojalá sean ellos. Pero sigamos rápidamente. A libertad fuisteis llamados. Punto 4. Vamos a leerlo. Vamos a seguir derecho para poder terminar. Son 7 nomás. Porque vosotros, hermanos, a libertad ¿qué? Punto y coma. Léalo todo el mundo entonadamente. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor. ¿Quiénes? Los unos a los otros. O sea, no use de esa libertad, de ese poder que le dio para manipular a la gente, para obligar a la gente, para someter a la gente. Úsela para servirlos. ¿Úsela para qué? Yo evalúo mi liderazgo más de una vez. ¿Estoy abusando de la gente? Hay un trabajo que hay que hacer y es un trabajo grande, esta predicación, pero ¿cuánto de eso es el ejemplo de mi vida primero, antes que mi imposición? Usted tiene y tiene que, no, jamás. Además, porque cuando voy en la escritura nunca veo a Jesús haciendo eso. Veo a Jesús convidando, llamando al mal, llamando a las tinieblas, llamando a la luz, pero primero Él pagando el precio, estando dispuesto primero y sirviéndolos y buscando la manera de sanar, de alentar. No la usen para abusar de otro, no la use su cargo, su nombre. Es que yo soy el pastor. ¿Sabe qué quiere decir pastor? ¿Qué quiere decir pastor? Algunos creen que es doctor. El pastor es el que cuida el que da la vida por las ovejas. ¿El que qué? De ahí para allá nada. De para allá cuento. El que está dispuesto, camine. ¿Cómo lo ayudo? Pues no nos la sabemos todas, ni somos Superman, ni somos Jesucristo. Y ojalá yo pudiera con Él hacer todos los milagros y que a nadie le faltara nada. Cada uno tendrá que llegar por la fe. Yo lo voy a impulsar a creer, a caminar con Él, pero siempre voy a procurar reflejar su amor. Siempre voy a procurar. 20 y pico años de ministerio, siempre he procurado. He fallado,
y fallaré. Le pido que me perdone eso. Pero siempre volveré sobre mi camino para alentar, levantar, animar, equipar, impulsar. Porque el trabajo nos fue entregado a nosotros y no es un trabajo impuesto, pero tenemos el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros creemos en el Señor y entregamos nuestras cargas al Señor, en estos días leí algo que me pareció espectacular. Cuando usted vea un monte moverse, una dificultad quitarse, es porque alguien estuvo clamando. Pues que seamos nosotros los que clamamos ahora para los montes y las dificultades y las situaciones que tenemos por delante. Somos nosotros la herramienta y el poder de Dios para mover las montañas y echarlas en el fondo del mar. Cuando dicen amén. Somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, con la más sencilla fe. Pastor, es que mi fe es más que suficiente. Por eso me encanta, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte, quítate y échate en el mar. Esa fe decidida. Sigamos, por favor. Y Pablo por eso le está hablando a los Gálatas, porque ustedes se dejaron distraer, se dejaron robar la fe y la van a cambiar por obra, por hacer, por no hacer, por comer, por no comer. Sigamos rápidamente. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En qué palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, toda la ley. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también ¿qué? No os consumáis. Si usted está imponiendo y hablando, pero sigamos que esto nos pisa todos los callos. Pero eso está bien. Andad en el Espíritu, versículo 5. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? No satisfagáis los deseos de la carne. Entre usted más se mete en el Espíritu, la carne va perdiendo relevancia. En la medida en que usted anima la carne, el Espíritu va perdiendo relevancia. Ahí donde usted tiene que tomar la decisión. Uno te seduce para prisión, el otro te trae por la fe a libertad y a vida por el amor del Señor. Sigamos. Léalo conmigo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiera. A veces pensamos que libertad es hacer lo que me da la gana. En realidad eso no es libertad. Porque nadie es libre para hacer lo que le da la gana. Nadie. Oh, sí, pastor, yo voy y vengo y hago lo que me da la gana y tal. No, usted no está siendo libre. Usted está siendo llevado por ese deseo de hacer eso que usted dice me da la gana. En realidad no le da la gana. Ese deseo lo está llevando. ¿Lo está llevando a qué? Aquí está el listado. Vamos a dejar que el listado mismo lo lea. Pero si sois guiados, espera un momentico. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué? No estáis bajo la ley. Y aquí nos va a decir cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne. Démosle. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son cuál? O sea que su deseo interno, su deseo de pecar lo lleva a ¿qué? Mire, léalo conmigo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? ¿Y qué es el reino de Dios? La plenitud en Dios, la vida en Dios, la libertad en Dios. Vivirán presos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El pecado te lleva a donde nunca quisiste ir, el tiempo que nunca quisiste gastar, a un precio que jamás pensaste pagar. Siempre el pecado te atrapa, te lleva, te seduce a través de ofrecimientos todos muy buenos, pero el que se mete en eso, en pleitos, en celos, en ira, o en borracheras, en orgías, o al final se levanta destruido.
Es lo que el mundo y Satanás quiere. Nuestra carne se presta, pero es todo lo contrario a lo que Él quiere. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Léalo conmigo. El fruto del Espíritu. Léalo conmigo. Más el fruto del Espíritu. O sea, lo que Dios hace a través de en la vida de una persona es que amor. ¿Cuántos quieren amor? Gozo. ¿Cuántos quieren gozo? ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Cuántos quieren benignidad? La capacidad de ser bueno con los demás. Benignidad. ¿Cuántos quieren bondad? La capacidad de ser amable con los demás. ¿Cuántos quieren fe? La capacidad de creer en Dios, serle fiel. ¿Cuántos quieren mansedumbre? La capacidad de no dejarse sacar la piedra. ¿Y cuántos quieren templanza? Que es la capacidad de tener autogobierno. Ahí cierra. Y si usted se da cuenta y compara los dos espacios, uno de los espacios es desaforado, orgías y es una cosa que mejor dicho eso, entre más, ahí estaba viendo en estos días que hay que orar por ellos. Ahora me acuerdan, por la gente de Texas. ¿Sí vieron lo que está pasando en Texas? Se salió un río, el río Guadalupe, no sé qué vaina, y eso ha arrasado gente, fincas y todas unas inundaciones brutales. Y unas niñas que estaban en un campamento que se llama campamento místico. Yo no sé qué andaban, pero el nombre no me suena cristiano para nada. Se llevó a varias de ellas, algunas las han recuperado, otras no las han encontrado. Un río desaforado es una gran inundación. Un río bien canalizado es un lugar donde se puede tomar agua, donde se alimentan las cosechas, y eso es nuestra vida. Sin Cristo es el desafore. Con Él es todo ese poder y esa fuerza, pero bien canalizado. Autogobierno. Es como que vieras un caballo, un stallion, un caballo de esos brillosos, pero totalmente sin domar, que manda pata para todos lados. Uno bien domadito, bien bonito, que usted después lo ve y lo admira cuando anda ahí el jinete y el chalán, y el caballo no ha perdido la fuerza, él tiene toda su fuerza, solo que le han enseñado a controlarla. ¿Le han enseñado a qué? El Espíritu Santo nos enseña a controlarla y no dejarnos descontrolar por eso. Y el ejemplo más claro está en una vela. Si usted se va a la luz en su casa, usted prende una vela. ¿Cuántos prenden velas todavía? Uy, esta gente es tecnológica, eso tienen energía solar. ¿Pero prendemos una vela o no? Y si la vela a usted se le cae, no se da cuenta y agarra la cortina, lo que era bueno, eso es el pecado. Dios hizo todo bueno en su justa medida, pero Satanás, a través de la lascivia y del impulso, dice: no, eso es el desafore. Y por eso uno ve todos esos tiempos. Y ahora, por ejemplo, en los muchachos, y uno ve que las diferentes ciudades, y ve las vacaciones de, ¿cómo se llama?, de primavera, las spring break. ¿Usted ha visto alguna vez las spring break? Las universidades americanas llegan a desaforarse y después vienen todos los... Y aquí pasa igual. Entonces aquí se van para Cartagena, aquí se van para... las excursiones de fin de año. Yo ya me arrepentí de la mía. Pero siempre tenía un buen corazón. Me doy cuenta, Dios me estaba preparando para pastor hasta antes de conocerlo. Nosotros estábamos en el Tuna, habíamos pagado una habitación, un amigo y yo. Y ahí habían pues 200 maletas. Porque cada excursión a San Andrés iban los colegios y un poco de vagos. Todos esos dormían en mi cuarto. Pero era otra época, porque cuando yo llegaba, así llegara ya tarde y todos estuvieran durmiendo, mi camita estaba despejada. Ellos respetaban. ¿Cómo diría el que no me respetara la cama? No, yo me arrepentí de todo eso. Pero bueno, lo bonito del asunto es que tenemos la oportunidad de ser transformados. ¿Tenemos la oportunidad de qué? Vamos a orar. ¿Qué sigue? ¿Qué más sigue después de eso? Mire lo que dice, mire cómo cierra. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿han qué? Han crucificado la carne, su deseo de pecar, con sus pasiones y deseos. Y el 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos
vanagloriosos, inflando. No, es que yo como conozco al Señor, venía, entre más conocer al Señor, más humilde, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Si quiere, póngase de pie conmigo. El fruto es fundamental para vivir en Cristo. Si no hay fruto, no hay evidencia de transformación. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mi Padre es el labrador. El que lleva fruto lo limpiará. Siempre necesitamos ser limpiados para que lleve más fruto. El que no, lo cortará. Hay toda una cepa de las uvas, una cepa de los viñedos, una cepa de la vid, que crece sobre todo ahí alrededor del mar Mediterráneo, que una de las ramas, casi siempre una de las ramas no producía nada, y había que estar pendiente cuál era, y esa tocaba cortarla, porque ella es la que empezaba a chuparse la savia de las demás. Entonces las otras que tenían el fruto se quedaban pequeñas, las uvas, por causa de esas ramas necias. Y sobre eso Jesús se basa. Ese que no lleva fruto, a ese le corta. Miren, seguramente estaban ahí pasando por el viñedo. Dijo: yo soy la vid y vosotros miren los pámpanos. Miren que están llevando fruto. El que lleva fruto lo limpian. Mire que vienen, lo limpian, le quitan la maleza, las cosas que le están estorbando. Pero el que no lleva fruto, esas otras ramas, eso lo cortan y lo arrojan y dejan secar y lo echan al fuego. Fuimos llamados a llevar fruto, y mucho fruto, y fruto que permanezca. Y fuimos llamados no por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo, que nos fue dado cuando Jesús vino a ser el Señor de nuestra vida. Y si no tienes el Espíritu Santo, porque lo tienes, pero no percibes su presencia, clámale a Dios, clámale por la llenura, clámale por su presencia, clámale por la abundancia, clámale, que Él va a empezar a manifestar. Y todo no es el sentimiento, no es si siento entonces sí, no, pero la plenitud es algo que tú percibes, sabes que ahí está. Yo recuerdo aquella historia que le escuché a Billy Graham alguna vez, que decía de un niño que estaba elevando una cometa. Las nubes estaban bajitas, la cometa no se veía, y alguien le preguntó cuando lo vio con eso en la mano, recién pasaba: ¿qué está haciendo? Elevando una cometa. Y volteó a ver el cielo y dijo: ¿pero dónde? Yo no veo nada. ¿Cómo sabes que todavía está ahí? Y el niño le dijo: siento el jalón en mi mano, siento el tirón en la cuerda. Así es el Espíritu Santo. Sentimos esa certeza en nuestro corazón. Sentimos que algo está cambiando, que algo está pasando. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos las bases para vivir en ti. Y dígale: hoy una vez más decido vivir por el Espíritu Santo. Quiero tu fruto, quiero abundar en él. Quiero que de mí brote el amor, la paz, el gozo. Quiero que de mí no brote ni las envidias, ni los pleitos, ni las celos, ni las iras, ni la falta de paciencia que me han gobernado. Dígale conmigo: yo renuncio al poder de la carne controlando mi vida, y yo me abrazo al poder de la cruz por la fe, sabiendo que por la cruz tú puedes y tienes el derecho, por medio de la fe, de tomar mi vida y controlarla. Dígale: controla mi temperamento, Espíritu Santo. Controla toda mi vida, Espíritu de Dios. Haz de mí, amado Dios, fórmame a la imagen de Jesucristo. Transfórmame, renuévame. Que fluya de mí tu presencia, porque necesitamos más que nada el fruto del Espíritu Santo. En toda casa, en toda empresa, en toda relación, en toda ciudad necesitamos gente que ame, que se goce, que tenga paciencia, que haga el bien a los demás, que sea manso y humilde como Jesús.
No necesitamos, tenemos de sobra a los soberbios, los orgullosos, los patanes, los que quieren imponer, los que gritan, los que manotean, los que obligan. No queremos eso. Ni en la casa, ni en la calle, ni en la ciudad, ni en la nación. No los necesitamos. Transforma mi corazón. Cambia mi vida. Produce tu fruto en mí, Señor. Que sea evidente a todo el que me ve que tú eres mi Señor, mi Salvador, y que yo estoy gobernado por el Espíritu Santo de Dios, y que el fruto del Espíritu brota en mí abundantemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Démosle ese aplauso al Rey de Reyes. Gracias. Te bendecimos. Podemos dar un mejor aplauso todavía. Gracias, Hijo de Dios, Cordero de Dios, porque tú has pagado por nosotros. Tu cruz nos ha liberado, nos ha salvado.